Bienvenidos a Siguiendo la Verdad. Este es nuestro programa donde el propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Y sabemos que estos estudios que estamos realizando van a ser de mucha edificación para todos nosotros. En este caso, seguimos con nuestro estudio de esta carta a los Gálatas. Y el día de hoy nos corresponde estudiar y acercarnos un poco al pasaje comprendido entre los versículos 6 al 10. Como introducción, me gustaría mencionar de que desde los primeros años de la iglesia cristiana, el evangelio se ha visto atacado, perseguido y sometido por aquellos que resisten a la verdad de Dios. Algunas veces estos ataques han venido desde afuera de la iglesia, pero otras veces, o mayor ocurrencia, esos ataques ocurrían desde dentro mismo de la iglesia. Este es el caso por el cual Pablo escribe esta carta de los Gálatas. Pablo escribe con la autoridad apostólica que Dios le había entregado, pero también lo hace con un sentimiento pastoral, de preocupación, de interés por lo que está sucediendo con los cristianos en la región de Galacia, en las iglesias de Galacia en el primer siglo. Estos cristianos parecen estar alejándose de la verdad del evangelio verdadero. Y esto no era solamente importante para aquella iglesia del primer siglo, sino que también lo es importante para nosotros hoy día. Vamos a leer primero de los versículos 6 al 7. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice lo siguiente: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una de las primeras cosas que debemos tener en mente es que Pablo está escribiendo a un grupo de iglesias, es decir, que estas palabras él las está escribiendo a creyentes. Y las palabras que Pablo utiliza para dirigirse a ellos nos dejan ver el asombro que hay en el apóstol y la indignación que siente al conocer el estado en el que están estas iglesias, que habían recibido el evangelio, habían creído el evangelio, estaban creciendo en la verdad del evangelio, pero ahora parecen estar alejándose rápidamente. Se han alejado del evangelio no porque han dejado de creer, sino porque han seguido un evangelio diferente. Pablo deja claro de que no hay otro evangelio, sino que lo que él llama un evangelio diferente no es más que el evangelio de Cristo, pero que ha sido perturbado y pervertido por algunos. El corazón del hombre, en su resistencia a Dios, hace una de dos cosas con el evangelio: o lo diluye, eliminando las verdades acerca del pecado y de la justicia, o lo convierte en algo legalista, añadiéndole elementos que Dios no ha mandado en su palabra. Cualquiera de estos dos casos no es el evangelio de Cristo puro y verdadero. Y esto era lo que estaba pasando con los Gálatas. Si leemos ahora de los versículos 8 al 10, dice las siguientes palabras el apóstol Pablo: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo afirma que el Evangelio es uno solo. Y él coloca el estándar bien alto y afirma que ni siquiera él o cualquier otro apóstol o cualquier otro líder de la iglesia y ni siquiera un ángel que pueda descender del cielo puede predicar o puede enseñar un evangelio diferente al que fue anunciado desde el principio. Y si alguno hace tal cosa, Pablo declara que el tal es anatema, es decir, es maldito. Esto es muy importante, pero nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. Pablo está hablando a los Gálatas acerca del verdadero evangelio y de otro que es un evangelio diferente. Pero, ¿qué es el evangelio realmente? ¿Cuál es el evangelio bíblico? Hoy día muchas personas se hacen llamar a sí mismos evangélicos o que predican el evangelio, pero ¿realmente entendemos el evangelio bíblico? El evangelio es el mensaje acerca de Jesucristo, de su vida perfecta, de su muerte en la cruz para el perdón de los pecados, de su resurrección y de su glorificación. Es el mensaje acerca de la necesidad que tiene el hombre de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús para salvación. Pero el evangelio no termina ahí. El evangelio no solo es para nuestra salvación, sino también lo es para nuestra vida de fe. Como diría Pablo, es Cristo en nosotros. Una vez somos salvos, empezamos a vivir vidas nuevas, las cuales deben ser una manifestación de las implicaciones y de las bendiciones del evangelio. Pablo advierte fuertemente a esta iglesia de los Gálatas acerca de la necesidad de diferenciar entre el verdadero evangelio o el evangelio que es falso. Así que pregúntate, ¿están tus sentidos espirituales alerta para poder identificar entre el evangelio verdadero y el evangelio que es falso? ¿Estás realmente creyendo en las promesas del evangelio y poniendo tu confianza en él para tu vida de fe, para tu santificación, para tu crecimiento espiritual y para tu relación con Dios? ¿O estás creyendo un evangelio acomodado a ti o un evangelio a tu medida? Así que te invito a que te acerques a la palabra de Dios, que te acerques a la Biblia para que puedas encontrar, puedas ver en ella al verdadero y único evangelio. El único evangelio que nos trae vida, salvación, paz para con Dios, gozo y vida eterna. Y te invito también a que sigas pendiente a los estudios que estaremos realizando de esta maravillosa carta a los Gálatas, que sabemos que será de bendición y será de ánimo a nuestra fe y a nuestro entendimiento de la verdad de nuestro Señor Jesús. Que el Señor te bendiga.